Hola, 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 muy buenos días. Bienvenidos todos a nuestro tercer programa de Código Violeta, un programa de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Como siempre, en cabina me acompañan nuestras colegas Astrid Anselmi, Génesis Prada, y hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Hoy nos acompañan Carol Vivas y María Ángeles Huiza. Ellas son psicólogos, psicoterapeutas y forman parte o son apoyo de el grupo de ayuda Linda Loaiza, que adelanta o que lleva adelante la organización Somos aquí en el estado Táchira. Les damos la bienvenida, gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo, de sus conocimientos y de su experiencia en materia de género, de cómo visibilizar pues lo que es las desigualdades, ¿no?, que se presentan. Y bueno, para eso para adentrarnos en el tema y para saber de qué vamos a hablar hoy, bueno, le voy a dar el micrófono a Génesis Prada, periodista de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, quien nos va a explicar un poco cuál va a ser la dinámica de hoy y qué puntos vamos a abordar. Nuevamente, gracias por compartir esta hora con nosotros. Y bueno, Génesis, coméntanos un poco de qué vamos a hablar hoy con las psicólogos y psicoterapeutas de la organización Somos. Hola, buenos días a mis compañeras, bienvenidas a las invitadas, qué gusto tenerlas aquí. Como bien decía Rosalinda, hoy vamos a hablar sobre violencia basada en género contra la mujer, o lo que es lo mismo, violencia de género. De esa conversación va a tratar nuestro tercer programa de Código Violeta. Ya va, quedo acercarme un poquito más al micrófono. Bien, consideramos pertinente hablar hoy de violencia basada en género contra la mujer, porque quizás cuando hablamos de violencia tenemos esta concepción de que la violencia, para catalogarse de violencia, tiene que notarse, es decir, tiene que verse, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando la violencia no es explícita, sino implícita? ¿Cuáles son esas señales que nosotros deberíamos ver para saber que una mujer o cualquier persona puede estar pasando por momentos de violencia si a lo mejor no tiene un moretón en su piel, por ejemplo? Entonces, basándonos en la relevancia que tiene distinguir de qué estamos hablando de violencia cuando no necesariamente la vemos y qué matices toma esa violencia cuando agregamos la dimensión del género, es que vamos a hablar hoy en Código Violeta. Antes de ahondar más en el tema, nosotros consideramos prudente pues dar una breve explicación de qué se trata este concepto para que pues digamos todos estemos hablando en los mismos términos, ¿no? Dice que la violencia basada en género contra la mujer comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. Y también se refiere a la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Y esta última frase de se produce en el ámbito público como en el privado, a mí particularmente me parece muy poderosa, porque no privatiza la violencia, sino todo lo contrario, la deja en los contextos o ámbitos públicos y quiere decir que el cometimiento de este acto se extiende hacia otros actores. No lo deja nada más en la pareja o cualquier otro hombre que guarde un vínculo con la mujer. Entonces, otra dimensión de la violencia es que a menudo se puede ver agravada por factores culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales. Y hay contextos particulares que agravan la violencia basada en género y que precisamente extienden su cometimiento a estos ámbitos públicos de los que hablaba hace un momento, como por ejemplo son la migración, los contextos bélicos, el terrorismo, incluso los conflictos armados o el extremismo violento. Y dando este panorama o ampliando esta comprensión de lo que es la violencia basada en género, también tenemos para conversar sobre los tipos de violencia.
Sí, bien. Ampliando un poco lo que comentaba Génesis acerca de que la violencia no solamente se refleja en un golpe, en un moretón, en un sangrado, también tenemos toda una escala y una tipificación de la violencia, ¿no? Y en esto podemos catalogar lo que es la violencia de tipo sexual, la violencia de tipo psicológico, económico, y esta está tipificada incluso por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las amenazas, la coerción también entran entre este panorama de vejaciones contra la mujer, así como la manipulación, la violencia de pareja, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y los supuestos crímenes de honor, que también son formas de violencia. Y sin duda las consecuencias de estas son devastadoras, sobre todo en la víctima cuando logra sobrevivir a ellos, ¿no? Y estos son justamente los temas que vamos a profundizar con las especialistas que nos acompañan el día de hoy, ¿no, Rosalinda? Sí, claro. Bueno, queremos que Carol nos explique un poco de qué se trata este espacio del que, bueno, gozamos en el estado Táchira, el espacio Linda Loaiza. ¿Qué es el espacio Linda Loaiza y cómo puede ayudar a las mujeres del Táchira en contrarrestar estos tipos de violencia de las que han hablado mis colegas? Ok. Bueno, muy buenos días, mucho gusto. De verdad estoy muy agradecida por estar aquí el día de hoy. Y bueno, el grupo Linda Loaiza por parte de Somos Táchira es un grupo de apoyo dirigido por nosotras dos, por María Ángeles y por mí. Somos psicólogas y psicoterapeutas y allí también hacemos como una especie de formación en cuanto a qué son estos tipos de violencia que ustedes acaban de hablar, qué es la misoginia, qué es el machismo y qué es lo que vivimos como mujeres día a día. Y pues es un grupo de apoyo en donde todas hablamos de qué nos ha pasado, qué han vivido y pues acompañar todas esas historias que muchas veces son muy rudas y son muy fuertes y pues por supuesto con un fin terapéutico, o sea, con un fin en donde ellas puedan sentirse escuchadas, en donde es un espacio seguro para ellas, en donde no hay discriminación de ningún tipo y pues nosotras estamos muy agradecidas de estarlas acompañando los sábados, son los sábados en la tarde y pues es un espacio gratuito y libre en donde hay mujeres tanto chicas muy jóvenes como señoras de la tercera edad, en donde todas pueden compartir, en donde podemos ver también las diferencias de cómo era el mundo antes para ellas y cómo es el mundo ahora y cómo muchas veces la violencia no ha cambiado mucho, sino que simplemente se ha visto como escondida. Como que ahora se ve mucho que la violencia tiene que ser un moretón o alguien que está muy ajeno a mí y muchas veces la violencia se vive en la casa, se vive con personas que viven con nosotras y pues no nos damos cuenta. María Ángeles, a partir de la experiencia que ustedes tienen dentro del grupo y de todas estas actividades que hacen cada sábado, pudiera comentarnos cómo se encuentra el nivel de violencia por lo menos en San Cristóbal. ¿Hay mucha violencia? ¿Cuántas chicas llegan ahí? ¿Y qué tipo de violencia es la más marcada en este momento? Bueno, buen día. Estoy realmente muy feliz de estar aquí, de compartir este espacio con ustedes con un tema tan importante como lo es la violencia basada en género. Y respondiendo a tu pregunta, pues tomando en cuenta Linda Loaiza, esto era algo que quería acotar. Una cosa, tenemos sí distinto rango de edad en nuestras participantes, pero algo que tenemos en común absolutamente todas es que todas hemos sufrido de discriminación o de algún tipo de violencia basada en género. Creo que no hay alguna chica que haya llegado a Linda Loaiza que no haya sufrido violencia. Una cosa diferente es que no se den cuenta de ella, porque hay muchísimas que asisten, porque nosotros es más como un grupo abierto para mujeres, indistintamente como no señalamos si eres víctima de violencia, si eres sobreviviente, etcétera, etcétera, sino más bien es un grupo abierto. Pero creo que ninguna se ha, lamentablemente, escapado de sufrir violencia basada en género. Entonces, nuestras estadísticas, yo creo que de 10 chicas que van al grupo, las 10 chicas han sufrido discriminación o han sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física. Ya, una pregunta. Teniendo en cuenta esto, pudiera yo reformular la pregunta. ¿En qué porcentaje son conscientes estas chicas cuando llegan allí de que han sufrido violencia? O sea, porque hay que saber más o menos el nivel ya de formación o de educación que tenemos las mujeres en este tema. O sea.
Poniendo como un porcentaje hipotético, yo pudiese decir como que de un 70-80% de que realmente no se dan cuenta. O sea, como un 30% se da cuenta de lo que le pasa, pero la mayoría realmente no. Nosotros, como dijo Carol, hacemos una especie de formación también mientras las acompañamos terapéuticamente sobre todo en violencia, en acoso, en feminismo y en todo ese tipo de cosas que nos van ayudando, ¿no? Nos van dotando de herramientas. Y así es como vamos plantando esa lucecita para cada una, pero muy pocas llegan con la conciencia de que sí han sido víctimas y sobrevivientes de ese tipo de casos. Y que lamentablemente son conductas muy naturalizadas, ¿no? En mis manos tengo un instrumento llamado el violentómetro y yo invito a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que lo googleen, lo van a encontrar en distintos diseños, pero el mensaje y el objetivo es el mismo y es alertarnos de estas señales que están implícitamente o explícitamente expuestas en una relación y sobre todo en relaciones de pareja e incluso también en relaciones familiares, ¿no? Y me gustaría que profundizáramos un poco sobre esto porque sin duda avanzar en la escala que nos muestra el violentómetro es ir directamente a un abismo. Entonces ustedes como especialistas, ¿qué nos pueden decir acerca de esta herramienta? Yo se las voy a facilitar por acá, si nos pueden ir como explicando un poquito más acerca de ella. ¿Y cómo va en ascenso, ¿no? La violencia, que empieza por cosas muy sencillas que, como decía Astrid, se naturalizan, pero que pueden llegar cada día a crecer y hasta un desenlace fatal, inclusive. Yo quiero contar una anécdota que tuvimos en un grupo. Tratamos sobre el violentómetro, nos pareció súper prudente. Y me acuerdo que hicimos como una técnica de una especie de recorrido juntas por cada una de las estaciones, entre muchas comillas, del violentómetro. Y es una de las sesiones que más me ha quedado porque la cara y el lenguaje corporal de las chicas, al ver que como lo que habían vivido estaba en una regla, estaba en un violentómetro, detrás de todo lo que había detrás, fue increíble para mí ver como sus reacciones, ver cómo todas nos dábamos cuenta y nos incluimos a nosotras de cómo durante nuestra vida hemos sido denigradas solo por el simple hecho de ser mujer. Entonces quería como dejar esa anécdota allí sobre el violentómetro. De hecho, yo se lo comenté a Astrid cuando estaba llegando. Yo le dije que habíamos hecho en una lámina y pues básicamente colocamos los números del violentómetro y entonces en cada uno teníamos un marcador. Entonces, por ejemplo, la primera, celar, vigilar. Y entonces teníamos que marcar si habíamos, pues, con un icono o con un símbolo, si habíamos sido víctimas de esto, de que alguien nos celara o nos vigilara. Y allí nos íbamos acompañando cada una. Y luego hubo una reflexión muy bonita de una de las participantes del grupo porque como que sin querer el violentómetro fue hasta acá. O sea, se quedó en la lámina hasta acá y luego iba como en descenso. Y ella dijo que para ella en su vida, el hecho de llegar a ese lugar, creo que fue el de empujar, que sí fue como que lo hubiesen empujado a todo lo que fue el abismo de la violencia, mucho más como se ve acá como en rojo. O sea, una violencia más fuerte. Y yo creo que ha sido una de las sesiones que más nos han quedado tanto a nosotras como a las participantes, porque nos pudimos dar cuenta que todas en algún momento marcamos algún símbolo. Y no era solamente uno, eran varios. Y era como que nos dábamos cuenta que era impresionante, o sea, era impresionante que éramos como 8 mujeres que estábamos ahí, algunas que no iban con intención de ser sobrevivientes o no sé qué, pero igual habían sido como víctimas de violencia. Basándonos en esas experiencias que han tenido y en el acompañamiento terapéutico que ustedes comentan y lo que han aprendido de todos estos procesos, de todos estos episodios que han podido acompañar a estas mujeres, yo quería preguntar precisamente cómo se hace acompañamiento. Es decir, cuando me doy cuenta de que la persona a la cual estoy acompañando de manera terapéutica, a la cual estoy poniendo al servicio mis conocimientos y mi apoyo, mi contención, y me doy cuenta de que es víctima de violencia basada en género, ¿cómo ocurre ese acompañamiento desde su espacio, desde su lugar? Yo creo que una regla básica para nosotras y para cualquier persona que pueda acompañar
a las mujeres es respetar 100% su decisión. Nosotras podemos saber que una persona está sufriendo, una mujer está sufriendo violencia basada en género, pero si esta mujer aún no está lista para proceder o para hacer algo diferente, creo que la regla básica es respetar su decisión, aún con el riesgo que sabemos que eso conlleva. Creo que eso es lo primordial para nosotras. Afortunadamente nos han llegado pocos casos de chicas que estén inmersas en la actualidad de violencia basada en género, y aún así con los pocos casos que nos llegan, igual muchas veces las chicas no quieren proceder, y eso es completamente válido. Creo que entender eso es primordial para nosotras. Me gustaría saber si la mayoría de las chicas que asisten, cuando manifiestan o se dan cuenta de que han sido víctimas de algún tipo de expresión de violencia basada en género, está orientada a una relación de pareja o a una relación familiar, a una relación institucional o laboral. ¿En qué ámbito lo han manifestado? En todos. O sea, lamentablemente en todos. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de una chica que es institucional, tenemos otro que es de pareja, tenemos otros que son familiares. Entonces, como que en cada ámbito hay violencia. O sea, y en muchas de las mujeres hay en varios ámbitos. Y también hay una violencia que creo que no se habla mucho, y es algo que como he leído últimamente, es sobre la violencia simbólica, y es algo que está como muy debajo de la mesa, y es algo que lo sufrimos todas. ¿Qué es violencia simbólica? Explícanos. Pues la violencia simbólica es básicamente todos, yo les vi por ahí el machistómetro, y es básicamente todos esos anteriormente llamados micromachismos, que ya no se llaman así, porque no son micro, no son pequeños, y son actos de odio o violencia contra las mujeres. Entonces, esos actos que han sido normalizados, que en una de nuestras sesiones vimos y era como que eso no es normal. Algo así como que, disculpa, como que si maneja mal, bueno, tenía que ser mujer. Exactamente. O también como el acoso callejero. El hecho de que alguien te diga algo sobre tu físico en la calle. Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos como sujetas a que alguien nos tenga que decir algo acerca de nuestro físico en la calle cuando no lo hemos pedido, cuando no hemos preguntado? Y que muchas veces yo creo que son, no sé, tal vez no voy a generalizar, pero creo que son contadas las mujeres que se han sentido halagadas o felices cuando un hombre les dice algo en la calle. Y que incluso podemos ser señaladas o culpabilizadas solamente por la forma en la que estamos vestidas. Pero es que anda en falda corta, es que anda con un shortcito, un vestidito, se busca ese comentario o quieren que le hagan ese comentario. Y la verdad es que no es así. Tenemos que ser libres de caminar por donde queramos y de vestirnos como queramos. Esta experiencia la comentaba nuestra colega del estado Mérida. Ella hizo incluso un trabajo periodístico al respecto y dice que la mayoría de las personas que le dieron testimonio le conversaban que todos los días cambiaban su ruta, aunque fuera más lejos, pero porque en cierta zona había de repente una obra en construcción o había un grupo en específico de trabajadores en cierta esquina, y ya estaba cansada de los comentarios y tenía que arriesgarse por otras rutas, de que también le hicieran algún comentario o fuera más allá, pero era la única opción que tenía porque no se sentía segura en la calle y mucho menos por esa ruta, aunque representara la más corta y la más rápida para llegar a su casa. Yo tengo una inquietud y me gustaría que ustedes como especialistas, como psicólogos y psicoterapeutas y que están especializadas en este tema, pudieran sacarme esa duda. Generalmente cuando se dan estos tipos de violencia, que hablamos de violencia en los distintos ambientes, ¿no? Laboral, puede ser de amigos, pero esta violencia no empieza en el hogar. Generalmente, o sea, yo tengo que estar cediendo de algún modo violentada o aprendí a aceptar ciertas cosas desde mi casa o no necesariamente. Por supuesto. Yo creo que nosotros siempre lo decimos, la misoginia y el machismo es algo con lo que nacemos. ¿Sí? Desde que nosotros nacemos nos van formando de que la mujer tiene este rol y debe cumplir cierto tipo de tareas que al hombre tal vez no se le adjudican o se le adjudican otras que son vistas en la sociedad muy diferentes, como los quehaceres del hogar para la mujer, el ser como un adorno o más bien un acompañante, una madre, una hija, una hermana, pero nunca como una mujer
como individuo, sino más bien un complemento del hombre. Y esto viene desde que nosotras nacemos, desde nuestras familias, que yo creo que escasamente se escapa la sociedad venezolana de esto, de esta formación, tanto para hombres como para mujeres. Aquí ninguna se escapa. Yo quisiera que nos ayudara. Antes, Astrid, vamos a compartir un tema musical del que hablábamos. Buenísimo. Bueno, sí, vamos a hacer entonces una pequeña pausa y vamos a amenizar un poco el programa de hoy con una canción de Rosalén, La Puerta Violeta, que justamente pues tiene todo que ver con el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Voy a escuchar la letra. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, Bordeando el eje fronterizo. galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre, lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Rostros de un Cristo en la grita. Historias de una ciudad santuario. El hogar de la Madre del Táchira ha pasado por distintas etapas, que ha sido el valor de la constancia, cualidad innata en los tachirenses, la que hoy día la mantiene en pie, convirtiéndola en un lugar de multitudinarias peregrinaciones, un verdadero refugio consolador. Continuamos en Código Violeta con María Ángeles Huiza y Carol Vivas, psicoterapeutas y psicólogas del espacio Linda Loaiza de la organización Somos. Y había quedado una pregunta pendiente y que considero pertinente y muy importante ante las altas cifras de feminicidio que hay en Venezuela. Quiero acotar con una cifra que reveló Utopics en su último informe, y es que en el 2023, al cierre, hubo un feminicidio cada 43 horas en el país, contabilizando de enero a noviembre 186 casos consumados y 211 casos en grado de frustración.
Y dado esto y sabiendo que cualquier expresión de violencia basada en género puede terminar en la pérdida de una vida, me gustaría que nos compartieran si nosotros como terceros, ¿no? Como amigo, como familiar, podemos identificar a una víctima o cómo podemos identificarla sin necesidad de que tenga un moretón, sin necesidad de que tenga una fractura. ¿Cuáles son esas señales que nos permitan a nosotros también darnos cuenta de ese entorno y alertar y poder prestar la ayuda que necesite en el momento? Y evitar pues que sea una cifra más que, lamentándolo mucho, es en lo que se traduce en este país. Yo creo que la perspectiva de género o los lentes, o lo que llamamos los lentes de género, nos ayudan muchísimo a darnos cuenta de cuánto incluso nosotras estamos siendo víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia. Esto incluye conocer acerca del rol que nos ponen a las mujeres por cumplir, ¿sí? Lo que hablábamos antes de las tareas que tiene que cumplir la mujer por ser mujer, de atender al hombre, etcétera, etcétera. Todo lo que se traduzca a que nosotros somos la acompañante de otro, ya estamos siendo víctimas de violencia, de discriminación, de ser denigradas. Y creo que empieza por allí. No necesito que me insulten o que me griten o que me empujen o que me golpeen para yo sentirme mal, sentirme denigrado, o hacerme sentir menos que el hombre. Creo que también pasa algo, perdón que las interrumpa, que ocupamos como un espacio pasivo en la vida en general, ¿no? Y desde esa pasividad, pues se asume que con nuestra humanidad y nuestra individualidad se puede hacer cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa ocurren muchos gestos y muchas expresiones de violencia. Porque lamentablemente fuimos criadas de esa manera, como de que las mujeres debíamos ser sutiles, tranquilas, obedientes, ese dicho de calladita te ves más bonita, cosas así, que pues obviamente nos hicieron como ser más sumisas ante muchas cosas. Lo que quiero también decir en esto es que no tenemos la culpa. O sea, no tenemos la culpa de que se nos educara de esta manera y que muchas veces el tener conocimiento de esto y como que sí, colocarnos los lentes violeta, pues eso nos ayuda a ver que podemos ser víctimas de violencia. Y por ejemplo, para las personas que estamos afuera y podemos ver a alguien que creemos que está sufriendo de violencia, pues muchas veces el acompañar y el respetar también a la otra persona, porque ciertamente no es algo fácil. Y salir también como de ese soy sumisa y de ese me están atacando y me están violentando, también es muy complejo. Y ciertamente lo que se necesita es apoyo. O sea, y el saber que esta víctima o ese sobreviviente va a poder tener a alguien, una red de apoyo que va a estar allí con ella acompañándola. Creo que es lo más importante. Yo escuchándolas, pues me doy cuenta que el tema es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Porque viene arraigado de las costumbres de crianza y es algo que es difícil no solo de reconocer, sino también de aceptarlo y asumirlo. Viéndolo desde esta perspectiva, ¿cómo sería la educación a abordarla? ¿A quién se trata? ¿A la niña? ¿A sus padres? ¿A quién abordaríamos para pues como despertar, ¿no? sobre lo que está sucediendo y erradicar esas cifras de las que nos hablaba Astrid en este momento? Porque si bien es cierto, sí, hay violencia que no llega a desenlaces fatales, pero los números nos están diciendo que las mujeres están muriendo sencillamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, como especialistas, como psicólogas, ¿cómo haríamos para abordar ese tema desde el hogar? Porque no somos culpables, pero sí hay algún culpable, hay que abordar este tema en casa y modificar algunas conductas. ¿Cómo empezar? Yo creo lo ideal sería que a todos, obviamente, pero los temas con los papás, con los abuelos que nos crían, es muchísimo más complejo. No todas las personas están dispuestas a deconstruirse, a aprender más sobre el género y sobre lo que es ser mujer, entonces es difícil. Nosotras siempre nos vamos como a las mujeres que nos quieren escuchar
y a los hombres también y a las personas no binarias que nos quieren escuchar. Pero yo creo que esto es algo como co-creado entre lo que soy yo y lo que es el ambiente, y nos cae a todos el aprender algo nuevo. También como que yo siento que, por ejemplo, para mí eso nació de mí misma. O sea, como el quiero aprender de esto y me nace saber de esto, y pues siento que como que la educación, y yo me he dado cuenta de muchas cosas estudiándolo yo y viéndolo yo. Entonces siento que va desde cada mujer que se sienta como que le hace ruido este tema y como que quiera también ver, y que cada persona que habla del tema y cada persona que lo escucha y lo hace ruido, pues es como que una vocecita, como decía María Ángel, es una lucecita que también va a ir brindando conocimiento a otras, y al menos como empezar desde nosotras. Nosotras hablamos mucho de sororidad o de hermandad entre mujeres, porque es lo que siento que también necesitamos, unión entre nosotras, y que eso, o sea, como que eso, correr la voz entre nosotras para irnos educando todas y poder aprender de eso. Yo les compartía a Miss Linda Loaiza en el último grupo que tuvimos que ser mujer se siente como que desde que nacimos y desde que nos vamos desarrollando hay algo que nos incomoda, hay algo como que no nos hace ser, como que se siente también en el cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra forma de actuar. Sí, algo que sabemos que no es nuestro, pero entonces a veces me creo que sí, pero no logro identificar qué es. Y creo que cuando comenzamos a hablar de perspectiva de género y de feminismo, encontramos la respuesta, y es ponerle nombre a esa incomodidad que siempre nos ha acompañado, y el darnos como una vista a hacer algo diferente por nosotras, porque lastimosamente pues los demás no, muy pocas veces están dispuestos a hacerlo, están dispuestos como a apoyarnos en esta lucha. Y yo creo que me gustó mucho aquí esto no se le obliga a nadie, no se le impone a nadie aprender de esto. Y a mí lo que me gusta de trabajar con enfoque de género y de creer en el feminismo es precisamente que no se trata de agarrar un grupo de personas, indistintamente su género, y obligarlas a entender algo que a lo mejor no, que en efecto es un proceso de aprendizaje, pero más que aprendizaje es una invitación a ven y conversa conmigo de esto, ven y dialoga conmigo, entendiendo desde ambos lugares que cambiar, deconstruir y cuestionarse uno mismo es supremamente complejo, es supremamente incómodo, pero vale la pena, lo nombraban ustedes antes, colocarse esos lentes de género para ver a la realidad en todos sus colores y para ver todas las esquinas también. Y justo sobre esto que comentaban acerca de esta deconstrucción, quisiera que habláramos un poco sobre los ciclos feministas, que son estos encuentros que hacen justamente para romper esos tabúes sobre el rol de la mujer en la sociedad, y esto en el marco del espacio Linda Loaiza, que recordemos que Linda Loaiza representa esa primera demanda contra el Estado en cuanto a un caso de violencia basada en género, motivada por la impunidad ante pues los vejámenes que sufrió y ese intento de homicidio, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos como esos dos espacios. Tenemos el grupo de apoyo Linda Loaiza, que es un grupo, pues está ahorita abierto a todas las mujeres que quieran participar en él, y son los sábados, es un espacio seguro en donde hablamos de muchos de estos temas y se habla como en enfoque psicoterapéutico. Y luego tenemos los Voces Feministas, que son eventos ya más abiertos a todo público, que muchas veces hacemos en Café Bordes, y en donde hemos hecho ya, por ejemplo, estereotipos de belleza en la mujer, hemos hablado de las mujeres en la comunidad LGBT, hemos hablado de mujeres en la ingeniería, o ingenieras con A como se llamó, y también mujeres en la música. Allí hablamos de mujeres en la historia. Hablamos de esas mujeres que no tuvieron voz en su época, y también invitamos a personas como por ejemplo ciertas músicas, también ingenieras, que quieran también hablar sobre cómo fue su experiencia en ese ámbito. Entonces es un espacio para deconstruirnos, es un espacio para hablar de cosas que muchas veces son incómodas, pero también para darle voz a mujeres del estado Táchira y de San Cristóbal, para que puedan seguir como esa pasión y seguir hablando de lo que son ellas y de lo que las hace ser mujeres. Y es un espacio que a mí particularmente me encanta y que la gente realmente disfruta.
Y si yo quiero ir a este espacio, ustedes me pueden dar sus redes sociales, cómo me comunico con ustedes para participar, para aprender, porque hay mucho que aprender sobre estos temas. La página general de Instagram de Somos es SomosMov, MOV. La mía es Psicología con M Piso en Instagram. ¿Y la de Carol? @psico con K. Bueno, el tiempo en la radio se agota, muchachas, de verdad. Para nosotros fue un placer, un gusto tenerlas a ustedes aquí como invitadas, chicas jóvenes, frescas, que tienen muchísima información para ofrecer y sobre todo las ganas. Muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición de compartir con nosotros este espacio. Código Violeta de la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Muchísimas gracias al espacio Linda Loaiza y también a la organización Somos, que es un movimiento que defiende los derechos humanos de las comunidades LGTBI y también pues brinda acompañamiento psicológico a las mujeres que han sufrido violencia de género. Ya ustedes dieron sus redes sociales. Astrid. Bueno, a mí me gustaría ante todo agradecerles, me encantó que nos hayan acompañado y espero que esta no sea la primera vez que nos acompañen y nos ayuden también a profundizar y a entender sobre esta temática, porque pues también nosotras vamos aprendiendo y nos vamos deconstruyendo en el proceso. Y yo me quisiera despedir diciéndoles a todas las mujeres que nos estén escuchando y hombres también, porque tampoco escapan de la violencia, que los celos, el afán de posesión, los comportamientos de control no son amor, es violencia. Y yo me despido diciéndoles que la violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos. Rosalinda bien lo dijo, es un tema bastante complejo y aquí está Código Violeta para seguir navegando entre todas las capas de este tema y sus dificultades para que todos podamos entenderlo y, como dije antes, todos nos podamos sumar a la conversación. Nos vemos luego. Muchas gracias. Diario La Nación, en alianza con la Red de Mujeres Constructoras de Paz, se despide Código Violeta. Feliz día.